pasillos de la facultad hay como una leyenda urbana, Roma no la probás nunca, mejor dicho, historia del derecho no la probás nunca, y menos con estas dos profesoras que están ahí, ¿cierto? Algo así. Pero, como ha dicho Pablo, la base de nuestro derecho continental es el derecho romano. Lo que vamos a ver hoy es periodización y fuentes, características y la parte de la historia, monarquía y república. ¿Sí? Quería decir también que todo el mundo sabrá que cuando se pregunta, tanto en un examen escrito como en un examen oral, nunca faltan preguntas de Roma. Lo saben, ¿verdad? ¿Y cómo son las preguntas de Roma? En un escrito nunca hay menos de 3. En un oral, tampoco. Vale decir, en los orales, a ver, hay que saber todo, y en los exámenes escritos hay que saber todo el programa. Pero el que no sabe o la que no sabe Roma no puede seguir. ¿Por qué? Porque es la base de nuestro derecho. Y vuelvo a decir, día feliz, muy feliz, porque ustedes pensaron, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en Gran Bretaña, ustedes como estudiantes de derecho, ¿qué tendrían que estudiar? A ver, ¿alguien se puso a pensar eso? No. ¿No? ¿Qué se estudia? ¿Cuál es la fuente del derecho? La nuestra es la ley. El derecho escrito y positivizado, ¿m? Que proviene todo esto del derecho romano. ¿Y cómo estudian los estudiantes en Estados Unidos también? En todo el sistema del common law, vale decir. ¿Qué es lo que estudian? ¿Hay un derecho codificado? Estudian fallos, estudian sentencias. Y ustedes piensen eso y sean muy felices. ¿Por qué? Porque ellos sí que tienen que estudiar miles de casos, miles de sentencias desde la época medieval. Dicho todo esto, vamos a empezar con la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿No? quería hacerle por ahí una aclaración de un tema pero no es, digamos, es por la asistencia. Bueno, a ver. Yo saqué el certificado de la mesa pasada de constitucional que duró como 4 días y, digamos, tengo el comprobante de que me anoté a la mesa, pero no sabía cómo justificar la falta de esta materia porque tuve que esperar, digamos, 3 días para rendir. O sea, vos tenés el del primer día y los otros días no. ¿Eso me quiere decir, Claro, Pablo? claro. Bueno, simple. Habla con el profesor o profesora que te tomó y le decís, acá tengo otro certificado. Y lo mandás por mail y se acabó. Está, listo, porque, ¿Eh? digamos, la semana que viene rindo privado también y como Bueno, viene la mano que son 2 instancias, también seguramente no pueda estar en la clase yo para asegurarme eso. bueno, es de fácil resolución eso. ¿Estamos, Pablo? Y Listo, por profe. último, antes de empezar con la clase de hoy, también todos tienen que ser felices, muy felices. ¿Por qué? Porque supongo que todos están acá porque les gusta estudiar derecho, han elegido como vocación y como deseo. Hay cosas en el curso de la carrera, temas que se tornan medios intensos, esto es verdad, pero yo me acuerdo a la edad de ustedes, ingresante, primer año, Roma se daba, solo el derecho romano, no historia del derecho. El profesor hablaba todo en latín, así que entiendo la angustia. Nada de explicación, todo en latín y listo, arréglense. Libros, nada de apuntes. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Así que todo el mundo adelante y contento, feliz porque estamos en una universidad pública que gracias a Dios nos brinda todas estas posibilidades. ¿Sí? Bueno, lectura del material. Primero, vamos poniendo lo primero que hay que leer y saber. ¿Tuvieron dificultades con la lectura del material? ¿Se entendió? ¿Se hicieron lío? Esa es mi primer pregunta. ¿Qué pasó? Ay, pero qué lindo es. ¿Nadie va a contestar? ¿No? Bueno, Ahí empezamos. seguimos. A ver, sí, dígame. No, digo, nadie nos animamos, yo me incluyo. ¿Quién es? Pero, Zulma. no, sí, Zulma, ¿cómo va, profe? Sí. ¿A qué no te animás, Zulma? ¿A qué? No, digo, yo estuve leyendo porque obviamente estoy haciendo los prácticos
Y está bueno en la guía de lectura que habla acerca de la periodización, obviamente de la historia de Roma, porque entonces Eso, los va ubicando, ¿no? A medida que se van sucediendo los hechos, obviamente, y se va dando la historia. Entonces está bueno. Aunque yo me perdí un poco, pero bueno, eso, que está bueno, bueno. Pero yo quería hacer una pregunta, profe, a lo mejor dale. parezco, pues yo me la planteaba y digo, no sonaré como una obviedad, pero a veces las A ver, obviedades... dime, vamos. Pregunte, Zulma, no tenga No, el tema vergüenza, vamos. de la periodización del tiempo, profe, no me queda claro, nunca, o en realidad nunca lo entendí. ¿Por qué se contabiliza el tiempo, digamos, en historia? Pareciera que va en forma descendente, digamos, de números mayores a números menores, no sé cómo explicarlo. Antes y Porque está después de antes de Cristo Cristo. y después de Cristo. Antes y después de Cristo. Bueno, vamos todos. Sí, Primero y principal, respecto de la pregunta de Zulma, que no será la única que tuvo este problema. Lo primero es eso, esta recta histórica. sí, El primer día de clase, ustedes se acuerdan que nosotros sí, vimos la relación de la historia y el derecho. Este es el objetivo de nuestra materia. Siempre ustedes tienen que ubicarse en los periodos antes y después de Cristo, los siglos, qué periodo abarca, por ejemplo, en Roma. Este es un esquema especial para Roma, porque ¿qué vemos en esta materia? ¿Qué se les pregunta para que ustedes puedan dar cuenta de lo que estudiamos y aprobar? ¿Qué cosa? ¿Cómo cambia el derecho y las instituciones jurídicas a través de toda la historia de Roma y cómo va llegando a las codificaciones del sistema romano continental? ¿Eso se entiende? Vamos, el que no entienda diga, ¿estamos bien? sí. ¿Sí? Bien, entonces, este tema nadie lo estudia, ni regulares ni libres. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué ocurre? A ver, todo el mundo ha estudiado en primaria, en secundaria, periodización de Roma. Monarquía, república, imperio. ¿Es verdad? Alguna idea todo el mundo tiene. Y En todo mi el caso, mundo tiene que saber, a ver si podemos agrandar eso del puntito rojo, ley. El puntito rojo. Ahí está. ¿Qué dice? Año cero. Es el nacimiento de Cristo. Esto se da, Zulma, dime. sí, no, en mi caso no, profe, porque yo estudié la secundaria en una escuela técnica, entonces no vimos esto. ¿No dieron nada de historia? No, historia argentina. Vi Pero la historia historia argentina. universal, bueno, entonces, No, Hasta escuchá. la Revolución Francesa, profe, yo también vengo de la técnica. claro. La Sí, Revolución no, Industrial. nunca hemos dado este tipo de cosas. No, por eso. A ver. Antes y después de Cristo todo el mundo lo dio. Lo que no Sí, habrán dado es Roma. Sí, obvio, Bueno, claro. entonces, a ver, volvemos. Y empezamos. El punto rojo está señalizando la primer periodización, que es la periodización general, ¿m?, de la historia de Roma. Antes y después de Cristo, el nacimiento de Cristo nos marca. Hay tres, en violeta arriba, tres etapas dentro de la historia de Roma. Esas etapas todo el mundo las ha conocido y se refieren a formas de gestión política. La primera etapa habla de la monarquía, que abarca desde la fundación de Roma, que ahí lo tienen, en el 753 o 54, se pone así porque no hay fechas ciertas, una época donde la escritura no rige, y es la fundación de Roma. ¿Hasta cuándo abarca la monarquía? ¿Qué dice ahí? El 510 antes de Cristo. ¿Qué ocurre en el 510? Cambia la forma de gobierno, porque el último de los reyes, Tarquino el soberbio se llamaba, es derrocado. Y surge una nueva forma de gobierno, ahí lo tienen, república, que significa res, cosa, y pública, poder. El manejo del poder público va a estar en manos de funcionarios, mejor dicho, de magistrados elegidos por el pueblo con periodicidad, y todos los ciudadanos romanos van a poder acceder a este cargo. Seguimos, ¿cómo se llama esto? ¿Una llave? Llave. La gran llave, ¿qué dice? Imperio. ¿Sí? Y el imperio, ¿desde y hasta cuándo abarca? A ver, el imperio en Roma abarca desde
la etapa del Principado, ¿m?, hasta el 1453. Vale decir, monarquía. A ver, todo el mundo atento. Desde el siglo VIII, fundación de Roma, hasta el siglo VI, cuando se inicia una nueva forma de gobierno que es la República. La República, que abarca desde el 510 hasta el 29 a.C. ¿Qué es el 29 a.C.? Voy a hacer un paréntesis para explicar qué es una periodización y por qué todo el mundo tiene que saber esto. La periodización es sistematizar la información, organizar. No lo está inventado por esta cátedra, esto es una clasificación de la historia universal y de la historia de Roma. ¿Sí? Hay cambios y hechos históricos, acontecimientos fundamentales que demarcan cambios de características y de formas de gobierno en este caso. La República abarca hasta el 29 a.C., porque ahí estamos hablando de una etapa, esto es general porque lo vamos a ir estudiando a lo largo de toda la historia de Roma. Surge después del asesinato de Julio César y de que Roma ya había conquistado gran parte del territorio imperial, surge una nueva forma de gobierno, su sobrino ahijado, Augusto. En el 29 a.C. estamos hablando del siglo I a.C. La forma de gobierno se llama principado, ahí lo tienen arriba, ¿lo ven? Principado, con características de diarquía y, ojo acá, o alto imperio. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, muchos consideran, y es cierto, la primera parte del imperio. Fíjense que cuando hablamos de imperio, acá ya tenemos el imperio concentrado, con poderes y donde hay emperadores, el dominado o bajo imperio, o algunos dicen concentración de tal manera de poderes que parece una monarquía absoluta. Hago un paréntesis, preguntas. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, No profe. sé si Zulma, perdón, no sé si Zulma entendió cómo van bajando las fechas hasta el nacimiento de Cristo y de ahí van subiendo. ¿Entendés eso, Zulma? Sí, sí, es como que un hecho histórico, digamos, sin Marca el sin nacimiento de precedente. Cristo, Es como que marcan claro, antes y es después. antes o después de Cristo. A ver, la Son periodización... como los números positivos y negativos. Bueno, Ay, la Cero peri- para atrás, no, cero en no, adelante, no, más o no. menos. A ver, No, permiso. Para que entienda ella Matemática cómo es. cero. A ver, si vamos a hablar todo, no nos vamos a entender. Ok. Esto es el planteo de la periodización tradicional de la historia, no solamente para historia del derecho, antes y después de Cristo. Es una periodización tradicional, sí, creo que Mommsen la establece, los historiadores del siglo XVIII y XIX, y el nacimiento de Cristo marca, ¿sí?, un periodo diferente a lo que viene después. Por lo tanto, todo lo que es antes de Cristo va a ser, por ejemplo, 29 antes de Cristo, ¿sí?, es el siglo I. El 202 antes de Cristo, ¿qué siglo es? El siglo III antes de Cristo. El 510 antes de Cristo, ¿qué siglo es? Va para atrás, el siglo VI. Por el contrario, acá, cuando hablamos del 235, dice después de Cristo, estamos hablando de qué siglo? Siglo III. El que tenga mucha dificultad, se fija, haga un repasito de historia. Pregunto, ¿hasta acá vamos bien? Zulma sobre todo. Sí, profe. Igualmente yo quería preguntar por qué se denominaba así, alto imperio o bajo imperio. Bueno, ahí bien. vamos. El alto imperio también se llama diarquía. Sí, La forma de gobierno del alto imperio no elimina todas las magistraturas republicanas que habían surgido con el periodo anterior, sino que incorpora otra forma de gestión rodeándose y nombrando a funcionarios. Vamos a ver que las magistraturas son electivas, las elige el pueblo, los ciudadanos, tienen una periodicidad de un año, son honorarias, no cobran salario, mientras que en este periodo se llama principado porque Octavio Augusto no se denomina ni se autodenomina emperador, se denomina, y ahí va la primera palabra en latín, princeps, que quiere decir primero entre sus pares. Va asumiendo facultades de las demás magistraturas y va concentrando poder. De ahí viene la palabra príncipe o principado. Todavía
jurídicamente no hablamos de imperio, por eso se llama Alto Imperio, porque hay diferencias respecto de la forma posterior que va a ser a partir del 235. Básicamente, todavía existe el concepto de ciudadanía, todavía se siguen votando las magistraturas, funcionando los comicios, ¿sí? Cuando ya empezamos a hablar de imperio, desaparece el concepto del ciudadano y aparece el concepto de súbdito, ¿sí? Es una diferencia notoria y sí, ahí se eliminan los comicios, las magistraturas y las formas selectivas. ¿Estamos bien? Es para diferenciar una forma de gobierno que otra. Hay muchos que dicen que todavía sigue siendo formalmente una república, pero toda la concentración de poder y la manera de gestión está anunciando lo que va a venir, que es el imperio, ¿sí? Si corremos un poquito más acá, ¿hasta cuándo llega el imperio ley? A ver, no sé. Esto. Pasa que vos no lo podés ver porque están las imágenes en chiquitito. Bueno, estamos en la parte superior de la recta. ¿Vamos bien? Todo esto se refiere a historia de Roma. En el imperio hay cantidades de emperadores, pero sí o sí lo que hay que saber son los del siglo IV, porque hicieron cambios fundamentales para la historia de Roma. Después de una crisis, una gran crisis, acá ustedes ven dos grandes crisis. La primera, el 202, siglo III a.C., se llama primera crisis porque marca un cambio importante para la historia y para el derecho de Roma. Terminan las guerras púnicas y se destruye Cartago. Durante todo el periodo anterior, o sea, monarquía y esta parte de la república, Roma se ha expandido y ha conquistado a todas las tribus itálicas dentro de la península. A partir de este periodo se inicia otra etapa de la república que son guerras de conquista, ¿sí? Vemos que cuando asume Octavio Augusto, el territorio de Roma es tan inmenso, tan extenso, que no se puede controlar, no se puede dominar ni administrativa ni financieramente. Hay problemas también con el tema de los juicios o de la administración de justicia. Por lo tanto, se va a generar grandes cuestiones, problemas políticos, problemas económicos que van a generar la crisis del año 235. La crisis está marcada, venía de antes, con una serie de problemas y de factores que vamos a estudiar oportunamente, pero está marcada por un episodio histórico. Así se periodiza. ¿Cuál es ese episodio? El asesinato del emperador Alejandro Severo en el año 235. Se supera esta crisis con una forma de gobierno, como decíamos, mucho más concentrada, ¿sí? El primero de los emperadores que asume después de la crisis es Diocleciano. No sé si lo ven los alumnos ahí. ¿Se ve? Sí, Dice, si ellos mueven las imágenes, lo pueden ver. mueven. Bueno. Claro, sí se mueve. Tetrarquía. Tetrarquía, ¿lo ven ahí? Sí, el celu se puede. Bueno, El celu se puede ver. ¿qué dice ahí? Dice tetrarquía. Es una forma de gestión División de distinta. imperio. Eso, léelo, dale. Léelo. División. Bueno, del imperio en dos partes, Oriente y Occidente. Oriente, con capital en la antigua Bizancio, que era una factoría fenicia en sus orígenes, toma después con otro de los emperadores el nombre de Constantinopla, y en el 1453, cuando cae este imperio romano de Oriente en manos de los turcos otomanos, cambia de nombre de nuevo. ¿Cómo se llama hoy? ¿Alguien sabe? Va, yo lo puse. Estambul. Sí, Estambul. Exacto, es la capital actual de la Turquía europea, ¿ok? Todo este gran despliegue es para que ustedes vean que termina en el siglo XV, 1453, estamos hablando de Edad Media. Europa está saliendo de la Edad Media y está retomando las ciudades, el comercio, y acá cae en manos de los turcos. Fíjense un poquito para atrás, en el año 476, termina el Imperio Romano, o se pone fin al Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué?
¿Qué pasa en el 476? Invaden los pueblos bárbaros, germanos, todos los pueblos vikingos, los ostrogodos, los visigodos, que van a ser los protagonistas de la historia posterior a Roma como un imperio. Van a ser los protagonistas de los nuevos reinos que van a dar lugar a la conformación del mapa europeo actual. Llegan, invaden primero con todo una etapa de 2 o 3 siglos de asolar, de saquear los límites del Imperio Romano. Roma extendía sus límites hasta el río Rin, vale decir, de toda la parte de lo que hoy es Alemania, de lo que hoy es Austria, estaba poblada por tribus, tribus germánicas o bárbaras, como lo llamaban los griegos y los romanos, y no estaban bajo el dominio romano. En el 476 invaden y toman Roma, y cae el poder administrativo, político y jurídico de Roma, y empieza a decaer como polo, no solamente político y económico, sino fundamentalmente jurídico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Preguntas para seguir con lo que viene. ¿Hay dudas? Historia es esto, ¿eh? Periodos de la historia 3, monarquía, república, imperio. ¿Continuamos? Yo les quería decir que se queden tranquilos que esto después se lo subimos, Sí. porque creo que vi algunos sacando fotos, pero que se Saquen queden fotos. tranquilos. Déjalo que saquen fotos si Lo que quieren. pasa es que no se les va a ver mucho por el zoom que hago. Que sean felices si quieren sacar fotos, no hay problema. Yo quería yo- preguntarte eso, si estaba. Sí, yo saqué, pero no se ve. No, porque esta es no la cortado. es una recta que está en el anexo, pero la volví a hacer y recién la terminamos, hace un ratito. Bueno, para terminar con el tema de historia, volvemos. Diocleciano hace la tetrarquía, que es la primera división del Profe, imperio. Disculpe ¿Sí? que la molesté. No, dime. Una compañera me escribió que estaba rindiendo y si la podía aceptar, está en lista de espera. ¿Y quién está hablando? Melissa es. Claro, Camila está hablando. Bueno, Soy ahora la compañera de admitimos. Melissa. No hay Dale. problema. Sí, ya la admitimos. Sí. Dale, muchas gracias. Bueno, para terminar con el tema de historia, si todo esto quedó claro, decíamos, les comentaba hace un ratito, que no van a tener que estudiar la totalidad de los emperadores, pero sí los que producen cambios fundamentales para la historia y el derecho. Hablábamos de Diocleciano y la tetrarquía. A continuación, Constantino el Grande, lo llaman, establece cambios fundamentales no solamente en la organización del Estado, sino en cuanto a la religión. El Edicto de Milán establece la tolerancia de cultos. No nos olvidemos, y por eso es importante el nacimiento de Cristo, que la religión cristiana fue perseguida, en general por todos los emperadores. Constantino establece la tolerancia, quiere decir que se permite a los cristianos profesar su culto. Ustedes saben la historia de las catacumbas, el ocultamiento, después la tortura frente a los leones en el foro, etcétera, ¿sí? El siguiente emperador, Teodosio, en el año 380, muy importante, establece 380, ¿qué siglo es, Zulma? A ver si lo entendiste. 380, después de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Siglo III. ¿Eh? ¿Del No. siglo III? Sí, A ver, Gonzalo, vamos al revés. al primer ¿En qué número siglo? le sumás 1. ¿En qué siglo estamos ahora? Suma El y siglo todo. IV. O ahora, ¿en qué siglo estamos? Ah, 21. 21. ¿Y qué año estamos viviendo? 2021. Entonces, no es el siglo, a ver, no es el año 2121. Tenés No. que restarle 1, ¿ok? Porque está transcurriendo. Es como si dijéramos, ay, este año estoy cursando mis 15 años, ojalá, pero recién lo voy a cumplir a fin de año. Cuando uno cumple años, lo puedes ver, es como que se inicia ese año o que ya transcurriste. Bueno, volvemos. Constantino, Teodosio establece en el 380, siglo IV después de Cristo, al cristianismo como religión oficial del imperio. Y otra cuestión muy importante,
¿qué hace Teodosio? Establece la división definitiva del imperio ya en Oriente y Occidente, ya iniciada por Diocleciano. También, por supuesto, hay que conocer quién fue Justiniano y por qué es importante para la historia del derecho. ¿Alguien me dice por qué? Bueno, está ahí, ¿no? Pero a ver. Creo que hizo primer código Una recopilación del derecho romano. ¿Quién dijo eso? Creo que había hecho un... Zulma, bien. Pablo, más fuerte que no te escuchamos, querido Pablo. Pablo, yo lo interrumpí. No, profe, no fui yo. No sé quién está hablando por ahí. ¿Quién habla? ¿Hay algún Y creo, Emanuel. Emanuel. Creo que hizo el primer compilado de Derecho Civil de Romano. En esta primer clase inicial solamente vamos a dar grandes rasgos. Por supuesto que hay que estudiar Justiniano. El derecho romano, hasta la época de Augusto, fíjense que esto es un dato muy importante, era un derecho asistemático. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en los primeros tiempos el derecho era oral. Ese derecho oral no se deroga, sino que se suma a la aparición de un derecho escrito. Y todo esto, cuando llega la época de Augusto, va a ser empezado a estudiar. El derecho romano no era objeto de estudio hasta el 29 a.C. Octavio Augusto se reúne, convoca en su gobierno a un grupo de juristas que se dedican a estudiar el derecho y van modificando el derecho romano y van estableciendo escuelas y universidades. En la época de Justiniano era tal la cantidad de leyes comiciales, ahora vamos a ver las fuentes del derecho, edictos de pretores, doctrina, jurisprudencia, que fue necesario organizar y sistematizar ese derecho para poder estudiarlo fundamentalmente. Miren qué casualidad, es lo mismo que tienen que hacer ustedes. Toda esta información parece abrumadora, pero si lo organizan y lo sistematizan, vamos bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Justiniano? Ordenó a Tribuniano la compilación de todo el derecho vigente de una manera superadora. ¿En qué sentido? No es un código en el sentido estricto tal como lo conocemos hoy en día. El primero de los códigos que podemos decir como tal, con sistematización, temas, capítulos, ¿cuál es? El de Napoleón. Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa. ¿Estamos? Acá, ¿qué hace Justiniano? Es una recopilación, pero es superador de otras legislaciones anteriores porque elimina o suprime todo lo que ya no está vigente. ¿Vamos bien hasta ahí? Y se crea el Corpus Juris Civilis. Primero, esto se llamó compilación justinianea, tiene 4 libros, que todo el mundo lo habrá estudiado en civil, ¿o no? Y acá también lo vamos a estudiar. Y en la Edad Media se vuelve a estudiar este derecho que estuvo perdido después de la caída del Imperio Romano, y que sin duda no fue derecho positivo. La glosa y la posglosa más tarde lo empiezan a ordenar, sistematizar y traducir, y le dan un nombre de unicidad. ¿Cuál? Corpus Juris Civilis. ¿Listo? Esos emperadores hay que saber. Vamos para abajo, si no hay preguntas. A estos 3 periodos de la historia, ahora hay que prestar mucha atención y poder entender que cada uno de estos periodos están incluidos en lo que Bonfante, que es a quien seguimos, que es un jurista, organiza como periodos de la historia del derecho de Roma. Son 3 periodos, que ustedes lo vieron, si leyeron el material, que está en el trabajo práctico, y los periodos son, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Derecho quiritario, derecho de gentes y derecho romano helénico. Muy bien, Leila, que armó esta recta histórica hermosa, lo ha puesto en colores distintos para que lo visualicen. Porque ¿saben qué? Después, cuando ustedes lean el material, va a decir, no va a decir a lo mejor está en tal periodo, va a decir siglo IV antes de Cristo. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Vuelven a esta recta, vuelven a este tema que estamos dando hoy para poder ubicarse. 3 periodos en la historia del derecho. Ojo acá, ojo.
El derecho quiritario abarca desde la fundación de Roma, obviamente, pero termina el derecho quiritario en la primera crisis, que por eso la marcamos, que dijimos antes que es la etapa donde Roma empieza a expandirse por el Mediterráneo, ya concluida las rencillas entre las tribus y las poblaciones itálicas, ¿sí? Y también aproximadamente en esta fecha, un poco antes tal vez, pero sin duda en el siglo III a.C., concluye una etapa de lucha interna entre los pobladores de Roma, que ustedes tenían que estudiar para hoy. ¿A qué me refiero? A la lucha entre los patricios y los plebeyos excluidos del derecho, excluidos de la organización de gobierno. Por eso va a aparecer otra etapa desde el 202 y hasta la segunda crisis, fíjense, el 235, que se llama derecho de gentes. Hay varios nombres, pueden encontrarlo como ius gentium, pueden encontrarlo como derecho romano universal, y este derecho es diferente al anterior. No deroga al derecho quiritario, sino que se incorporan nuevas fuentes del derecho. El último periodo, derecho romano helénico, que abarca, ahí sí coinciden, fíjese, abarca todo lo que es el bajo imperio dominado, el derecho romano helénico. Vale decir, repasando, derecho quiritario abarca la totalidad de la monarquía y abarca hasta la mitad, más o menos, o la primera parte de la república. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven o no? Sí, profe, se ve. Mis alumnos se murieron. Bien. Segundo periodo, ¿qué abarca? Ahí espero que alguien me conteste. ¿Qué periodo político abarca el derecho de gente? ¿Eh? Sí. A ver. Desde la República hasta el Principado, desde la primera crisis, digamos, luego de la primera crisis. Segunda parte de la República hasta el Principado. En todo eso recién contamos que hay muchos cambios, ¿sí? Y el último periodo, el derecho romano helénico, ¿qué abarca? El imperio romano. El imperio, pero no el alto imperio, ¿eh? ¿Sí? ¿Se fijan? Sí. Bien. No, el dominado, profe. Todo el dominado, exactamente, desde 235 para adelante. La diferencia es que el derecho romano helénico se cancela, o podemos decir, termina con la muerte de Justiniano, que recién decíamos. ¿Por qué? Siglo VI después de Cristo. ¿Por qué? Alguien habrá leído lo que les escribí para ustedes con tanto amor y comprensión. ¿Por qué? Si la historia de Roma en el Imperio Oriental continúa, dijimos recién, hasta el siglo XV, ¿por qué acá termina el último periodo de la historia del derecho? ¿Nadie? Pablo, ¿estás o te fuiste? ¿Por qué me apagaste la cámara, Pablo? Me gusta verlos a mí a todos. Estoy, profe, estoy acá. Ahora aprendo. Bueno, a ver, Pablo, ¿te la sabés a esta respuesta? ¿O no? Estoy pensando, profe. Más que Estamos no, que pensando. sí. Bueno, lo digo yo porque si no, igual todos repasen. Porque a partir de la muerte de Justiniano no van a existir ni en la doctrina ni en la jurisprudencia elaboración de un derecho romano puro. A partir de acá, el derecho romano se va a haber influenciado, muy influenciado, por todas las legislaciones orientales, helenísticas y también por el derecho egipcio. Por lo cual, con todo lo que estamos diciendo, ya uno se da cuenta que el derecho cambió rotundamente. Y el derecho que nosotros recibimos no va a ser igual al derecho de los primeros tiempos. ¿Estamos con eso? Bajamos. ¿Qué hay que saber? Siempre, sí o sí. Si uno se olvida, volver acá. Cuando dentro de unas semanas estemos, por ejemplo, estudiando, a ver, propiedad, familia, etcétera. Esto hay que repasar. Derecho quiritario, características. Es formalista y solemne. Es cerrado,
hay un paralelismo con las instituciones de derecho público y privado, hay ausencia de representación, vale decir, no cualquiera podía presentarse en un acto jurídico, solamente los que eran considerados paters o sui iuris, que más adelante vamos a ver que son sujetos de derecho pleno. Roma establece con muy marcada esta característica de sujetos de derechos plenos, y no existe la participación de los abogados sola en un juicio, quiero decir, como en la actualidad, solamente para asesorarlos. Y por último, muy fundamental característica, la oralidad. Eso se entendió. En síntesis, para decirlo a grandes rasgos, el derecho romano primitivo es muy cerrado porque abarca solamente a los tibes. Esa palabra que yo les pongo en todas las guías y las van a encontrar, las palabras en latín, no para atormentarlos, no para que vayan a hacer un curso acelerado de latín, no, ¿para qué es? Para que se vayan familiarizando con todo lo que van a encontrar en los textos. ¿Qué es un tibe? Un ciudadano. Vale decir, el derecho romano primitivo solo correspondía al territorio de Roma, espacialmente, y desde el punto de vista subjetivo, a los ciudadanos romanos. Cerrado porque los plebeyos, que eran gran parte de la población romana, no eran considerados ciudadanos, con lo cual no podían tomar ninguna decisión en el Estado romano o populus romano. ¿Sí? El derecho era tan estricto que la validez o eficacia de los actos jurídicos no la daba un escrito o un documento escrito. La validez la daba la realización de actos rituales, solemnes, hasta teatrales, y la pronunciación de determinadas palabras solemnes, con la presencia de determinadas personas y determinados objetos. Todo eso es lo que le da validez al acto. Fuentes del derecho tributario, las mores maiorum, que no es otra cosa que las costumbres, mores quiere decir costumbres, de los mayores o de los ancestros, leyes comiciales en segundo lugar, y comienza el edicto del pretor, a partir de que surge la magistratura. Pero la fundamental, si lo tienen impreso, marcar con un resaltador la mores maiorum o costumbre de los antiguos. Establece un derecho privado, en donde vamos a ver que tanto el matrimonio, la propiedad, el procedimiento surgen, como decía Crader Rossi. ¿Se acuerdan de Crader Rossi? Lo volvemos a conectar acá. Hola Sara Ávila Rubia, hola. Volvemos a conectar acá con Crader Rossi. ¿Qué decía Crader Rossi? Este es el modelo de una sociedad de jefatura. Arriba habíamos ya visto que este tipo de sociedad es una pequeña ciudad-estado, es una polis. Las normas jurídicas surgen ¿de dónde? En una jefatura que provienen de tribus ancestrales, de las estructuras. ¿De dónde? Ay, no, las costumbres. Sanciones informales, ¿se acuerdan? Sanciones informales de las estructuras de parentesco. Vale decir que en este primer periodo, todo lo que es derecho quiritario, Roma va a ser una ciudad-estado que regula desde lo privado normas muy particulares. Los extranjeros y los plebeyos estaban excluidos de todo lo que era el derecho quiritario. Segundo periodo de derecho de gente, vamos a ver que aparece la escritura. ¿Lo pusimos acá o no lo pusimos? Parece que no. Bueno, los caracteres son que se va a ampliar este estrecho margen, porque ya tenemos incluidos, después de la lucha, a los plebeyos. Roma salió a conquistar tierras, o sea que hay que incluir en su regulación legal a otros pueblos. ¿A quiénes? A los galos, a los hispanos, a los hebreos, a los babilonios, cada uno con su lengua, su cultura, su religión y sus propias leyes. ¿Cómo los incluye en cuanto a la relación de los romanos con ellos? Relaciones comerciales, Roma se expandió por todo el Mediterráneo y surge el derecho, sin derogar al anterior, sin derogar al derecho de los ciudadanos, lo que se llama ius gentium, que es el derecho de las gentes, que son los otros. Y las fuentes, ¿cuáles son? Fundamental
de este momento el edicto del pretor, magistratura republicana que va a surgir con lo que contamos arriba, a partir de la República. La jurisprudencia clásica, también la comentamos recién, es una fuente jurídica del derecho. Yo no sé por qué nunca estudian esto o no lo entienden. Bueno, que aparece cuando, lo dije recién hace 10, 15 minutos, ¿cuándo aparece la jurisprudencia clásica? A ver quién estaba atento, como en la escuela primaria. ¿Cuándo surge? ¿Alguien está durmiendo la siesta? No, ¿verdad? No. A lo mejor tienen ganas muchos pobres. Bueno, nadie me dice. ¿No, profe. ¿No qué? Yo, ¿Sí? Puede Dígalo, ser diga. que sean aplicables o accesibles como para los ciudadanos o extranjeros. No. No, la pregunta era, vos estás leyendo el derecho de gentes, Agostina, ¿verdad? Sí, La pregunta era, eso que estás Penales leyendo de es República. el edicto del pretor, ¿sí? Ah, Lo aplica sí, mal. tanto para ciudadanos como extranjeros. El otro, y surge la primera parte del derecho de gentes. La segunda parte del derecho de gentes surge la jurisprudencia clásica, que explicamos hace un ratito, a partir de Augusto, que se rodea de un Sí, acá lo grupo. encontré. Era Ahí está. sí lo había leído. Los juristas que les da la facultad de dictar sentencias de apelación en nombre del príncipe. Es muy importante la jurisprudencia clásica, ¿eh? No tiene el mismo sentido que la fuente del derecho que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Vamos bien? Estas dos son las principales. Sí, sí. Último periodo. Los caracteres del derecho romano helénico es un periodo de decadencia. Tiene que ver con la crisis, con la pérdida de los valores primitivos, los valores de la antigua familia romana, y sobre todo se pierde la esencia del derecho romano puro. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, hay gran influencia de lo heleno oriental. La única fuente del derecho, justamente por lo que contábamos, que la recopilación justinianea tiende a eso, es la voluntad de los emperadores. Se llaman constituciones imperiales, las, digamos, resoluciones emanadas del emperador, y se agrupan en lo que se denomina la lex. Todo el derecho anterior, doctrina, jurisprudencia, el edicto del pretor, todo lo que venimos diciendo, más lo que queda de las 12 tablas, se denomina ius. El ius más la lex constituyen los códex, porque en este momento, que es el último periodo de la historia de Roma, surge el derecho escrito y codificado. ¿Se entendió? O sea, la última parte, entonces, los iuri es, ahí me confundí. Ius, el ius, en este periodo, es todo el derecho anterior, o sea, lo que viene del periodo trinitario, que son las normas orales que pasaron por escrito en las 12 tablas, y después el edicto del pretor, la jurisprudencia clásica, todo eso, Justiniano, sobre todo, y todos los emperadores, lo llaman ius. Es lo que rescatan que no está derogado del derecho anterior. Lo que corresponde a este periodo, que son las decisiones de los emperadores con fuerza de ley, se llaman constituciones imperiales, lex. ¿Sí? Está bien, gracias. Ahora, vamos, Ley, a ver los mapitas rápidamente para ejemplificar todo esto que dijimos. Hay mapas. ¿Vieron los mapas, gente? ¿O no? Sí, ahí los busco. Los tengo por acá. Es que tengo muchas cosas abiertas. Yo les voy contando. Ahí va. Este primer mapa habla, para ejemplificar, visualizar todo lo que veníamos diciendo, arriba dice, siglo VIII antes de Cristo. Roma, ¿era un imperio en este momento? No. ¿Qué era?
una pequeña tribu, siquiera. Ni siquiera todavía era una ciudad de Estado. Porque el siglo VIII, ¿qué es el siglo VIII, gente? Es el momento de la fundación de Roma, 753, ¿ok? Y acá en este mapita tan colorido vemos que toda la península itálica estaba poblada por distintas tribus. Latinos en el centro, etruscos en el norte, centro-norte, territorios griegos en el sur, la Magna Grecia, que la estudiaron con la profesora Adriana, ojo, y los otros pueblos. Entonces, acá se inicia con, esto tiene que ver con el momento de la fundación de Roma, que hay leyendas que dicen que fueron sabinos, que fueron latinos, que fueron etruscos, están Rómulo y Remo, con la loba, eran los gemelos, todo eso, este momento. Segundo mapa. Segundo mapa. No fue. Segundo mapa. ¿Qué dice ahí? Periodo quiritario. Fíjense los siglos y conecten con lo que vimos recién. Abajo dice qué es lo que sucedió en el periodo quiritario. El periodo quiritario abarcaba, repasemos, ¿alguien me lo dice rápido o lo digo yo? ¿Qué formas de gobierno del periodo quiritario? La monarquía hasta Monarquía y la república. Primera parte de la república, muy bien, muy bien. Y políticamente alude a la expansión de Roma dentro de Italia. Quiere decir, conquista, vence y establece aliados entre los ligures, los etruscos, los umbríos, los sabinos, los latinos, los samnitas. Y se establece la hegemonía de Roma sobre todos estos pueblos. ¿Sí? Tercer mapa. Ahí vamos, Roma, derecho de gentes. ¿Cambió o no cambió la estructura de Roma? A todo lo que está pintado en rosa se llama Roma y constituye el Imperio Romano. Se los digo así en términos sencillos. ¿Cambia o no cambia cuando uno lo mira en el mapa? Sí, ¿verdad? Esto es lo que corresponde, el Mare Nostrum o Mare Internum. ¿Qué es eso que dice ahí? ¿Qué mar? ¿Existe hoy ese Mare Internum? Mediterráneo, profe, no. Claro, muy bien. Es la expansión de Roma sobre todas las poblaciones del Mediterráneo. Fíjense, Cartago, que yo lo nombré muy rápido. ¿Dónde está Cartago? Dijimos que el periodo anterior cierra y este derecho de gentes se inicia con la destrucción de Cartago a través de las guerras púnicas. ¿Sabemos dónde está Cartago o no? No. Sí, acá me dice mi marido fuimos. ¿Quieren venir? No. Fuimos a Cartago, Túnez, Tunisia. No, déjalo. Norte de África. Fíjense todo el Mediterráneo, ¿ok? Tercer mapa. No, cuarto mapa. Mapa de Roma, imperio dominado, derecho romano helénico. Se agrandó Roma, ¿eh? Vale decir, lo que todos tienen que visualizar es Roma, de ser una pequeña ciudad-estado, llega a esto, a dominar todo el Mediterráneo, lo que les contaba antes, hasta el centro de Europa, todo lo que está pintado acá, y ahí están las referencias, recomiendo leer, estudiar los mapas, y obviamente el derecho de Roma tuvo que cambiar para adaptarse a las nuevas circunstancias y para hegemonizar, porque el derecho no es otra cosa que ordenar, disciplinar, sistematizar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Vamos. Lo que sigue, Ley. Un momentito, porque tengo... Yo les voy contando. Sí, porque es un montón para mí. Ah, ya sé que sigue. Monarquía, instituciones. Sí. Es que salgo de un lado para el otro, por eso. Pobre Leila. Lo que estamos haciendo, chicos y chicas, lo que hacemos en clase, que Leila comparte la pantalla, es la manera en que ustedes tienen que estudiar todos los temas y en Roma específicamente. Así se estudia. Vimos los mapas, vimos los periodos, recordar antes, después de Cristo, bla. Y ahí vamos. Roma, instituciones políticas monárquicas. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué periodo de la historia? Fácil, ¿no? La pregunta. Pero a ver si estamos ubicados. ¿Qué periodo de la historia? ¿Qué forma de gobierno? Forma de gobierno, a ver.
Empezamos con el primero, chicos y chicas, la Monarquía. monarquía. Ahí vamos bien. ¿Y a qué periodo de la historia del derecho corresponde? Derecho quiritario. Derecho quiritario. A ver, hay que saber, ¿qué hay que saber de acá? Bueno, todo lo que tienen ahí. Rápidamente, porque ya lo estudiaron, yo creo, siempre yo creo, ¿no? Pensamos con Adri, ay, estos chicos, pobres, tienen que leer todo esto. ¿Tendrán alguna duda? Y no tienen dudas. Entonces no sabemos si lo leyeron, o si no lo leyeron, o bueno, sabrán todo. A ver, instituciones políticas. Las instituciones políticas en Roma son, sobre todo en la monarquía, el rey, rex sacrorum, porque tenía que ver con lo religioso. Los comicios de ciudadanos, comicios son asambleas, ¿sí? Abajo, el Senado, es el cuerpo de ancianos o senex, y los colegios sacerdotales. Estas 4 tipos de instituciones, a ver, están presentes en todas las sociedades que estudiamos. En Grecia han visto estas mismas instituciones con nombres distintos, ¿sí? Y estas 4 instituciones van a permanecer durante toda la historia de Roma y durante toda la historia del derecho romano, con modificaciones en su número, en su cantidad y en sus funciones, ¿sí? El rex sacrorum, algo muy importante. Por supuesto, todos saben que en estas sociedades antiguas y en Roma no existió la división de poderes, ¿sí? O sea, porque yo vi algunas cosas que andan por ahí dando vueltas que dicen, el rey tenía el poder ejecutivo. Fíjense las facultades del rey, no es solamente el poder ejecutivo, era un cargo unipersonal, electivo, vitalicio, poder político, civil, militar. En la antigüedad, los jefes, los reyes iban adelante del ejército, y también poder judicial, y también poder religioso, porque estaba al frente, no solamente de lo militar, sino de las ceremonias religiosas. Comicios de ciudadanos, son asambleas. ¿Quiénes participaban? Acá está la clave. ¿Quiénes? Los ciudadanos romanos. Durante la monarquía... ¿Cómo? Los paters. No, acá en los comicios, no solamente los paters, todos los que tenían edad de portar armas y ya habían iniciado su obligación militar en el ejército, ¿sí? Los paters, solamente paters, integran el Senado, ¿sí? Pero acá había que ser ciudadano romano. ¿Qué hacían los comicios por curia? Solamente se podía pertenecer, participar, opinar, votar en un comicio, en una asamblea, si uno era considerado ciudadano. ¿Y quiénes eran considerados ciudadanos? Ojo, lo mismo o muy semejante a Grecia, solamente los patricios. A eso vos te referías a lo mejor recién, Pablo. Los patricios, ¿sí? Los patricios tenían que ver con una genealogía, por lo cual excluía, como decíamos, a los plebeyos. Por lo tanto, en esta primera etapa de Roma existe lo que se llama dualidad en lo social. Ahora vamos a escuchar a Leila, que nos va a contar cómo cambia esto a través de la reforma de uno de los reyes. Otra institución fundamental, acá se cambia fundamentalmente. Aparecen nuevos tipos de comicios dentro de la monarquía, que son los centuriados y los tribales. Otra institución, el Senado, cuerpo consultivo del rey. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Dónde me fue el Senado? Cuerpo consultivo del rey, que significa que no es una monarquía absoluta, porque también no sé por qué se hace el lío. ¿Qué quiere decir? Que el rey consulta, ahí sí a los paters, son además de patricios, paters, porque un hijo de familia es patricio, pero si tiene a su pater vivo, el jefe es el pater. Aquí el Senado lo integran los ancianos, y también pueden cubrir el cargo de rey, por eso se llama interrex, es un cargo electivo, lo eligen entre los paters al rey, ¿sí? Hasta que decidan quién va a ser. Si, por ejemplo, muere de improviso o se incapacita. Por último, colegios sacerdotales. Tenemos distintos tipos de colegios, lo más importante son los que interpretan el derecho, los pontífices máximos, y elaboran el calendario. Después tenemos augures, oficiales y flaviles. ¿Por qué es importante? La interpretación del derecho, el derecho era oral, solamente era conocido por este grupo reducido de las curias y de los patricios. El rey era uno más de los patricios, y
las fórmulas para presentarse en justicia, por ejemplo, reclamar un derecho, solo la conocían los pontífices y el patriciado, ¿sí? Y elaboran el calendario, porque el calendario es todo un tema en Roma, el calendario de días fastos y nefastos. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de procedimiento. ¿Qué quería decir? Yo siempre les pongo el ejemplo de en la actualidad. Por ejemplo, cuando ustedes sean abogados, dentro de poquito van a ser abogados. ¿Quieren ir a presentar una demanda un domingo? ¿Pueden o no? ¿Por qué? Porque no ¿Por qué es no? un día hábil. No sé. Sí, no me acuerdo. No es día hábil administrativo, decimos ahora. O quieren ir a hacer un trámite al registro civil, o, no sé, sacar el pasaporte. No, no es día hábil administrativo. En Roma, los días eran fastos o nefastos porque ese nombre tenía que ver con la religión del Estado. Solamente los conocían los patricios. Y ahora, el siguiente. Vamos. El siguiente cuadrito. No. Ahora vamos a ver. Chicos, todo esto tiene que ver con la monarquía, dualidad. Hubo 7 reyes, de los cuales el penúltimo rey, Servio Tulio, hizo una reforma muy importante, dando cuenta de este enfrentamiento que existía entre estos dos sectores dentro de Roma, patricios y plebeyos. Y ahora vamos a escuchar a Leila con la reforma de Servio Tulio. Vamos. Yo voy a... ¿Sí? Perdón, estaba silenciada y estaba hablando sola. Hermoso esto, ¿eh? Miren qué lindo, chicos, qué trabajo, Ley. Totalmente. Muy bien. No lo voy a Vamos. negar. Bueno, vamos a empezar con la reforma de Servio Tulio. Y como bien dijo Patri, la tradición va a hablar de 7 reyes de Roma, en el que Servio Tulio va a ser el 6º rey. Vamos a ver de que se le van a atribuir reformas que están relacionadas con el ejército, los comicios, y las finanzas del Estado. Bueno, vamos a ver que es una reforma que se va a basar en un censo que va a dividir a los ciudadanos militarmente útiles en centurias. Los militarmente útiles eran de 17 a 60 años. Y van a ser divididas en 5 clases distintas. Y en un primer momento se va a tener en cuenta la fortuna inmobiliaria, es decir, la cantidad de yugada que se posea. Después, con el auge de la riqueza inmobiliaria, vamos a ver que se va a hacer según la valoración de la posición económica familiar en dinero, es decir, en haces. El haz era una moneda de cobre. A los que le quería aclarar es que en los exámenes, no sé, porque siempre dicen uno de los dos. Y tiene que acordarse de decir las yugadas y los haces. Bueno, como dijimos... Perdón, generalmente dicen yugadas. Sí, no sé. No sé por qué. No, tienen que decir los dos en cuestión. Y bueno, es verdad. Sí. O sea, las yugadas eran la medida agraria de superficie. Claro. Y los, Sí. los haces Bien. eran la moneda que se usaba en ese momento. Claro, tiene que ver por lo que ahora va a explicar Leila. Ok. Son tomados en 2 épocas distintas. Adelante, Bien. Leila. Sí, está en un cuadro ahora, después lo muestro. Y bueno, cada clase, como dijimos, va a ser dividida en centurias, que se va a hacer por un censo que se va a hacer cada 5 años y solamente iba a ser para la infantería. Debajo de estas 5 clases vamos a encontrar 5 centurias de ciudadanos de una clase inferior, que solamente van a poseer hijos y se los llamaba capite censi, es decir, que van a ser censados por cabeza. Y 18 centurias de caballeros, que se los llamaban así porque servían a caballo. Si vieron en el cuadrito que estaba en la guía, los ciudadanos de las demás clases, de las 5 clases, van a llevar un armamento más ligero y los de la clase inferior van a estar excluidos de este servicio militar. A la primera clase le van a corresponder 80 centurias, a la segunda, a la tercera y a la cuarta 20, a la quinta 30, y a la de ciudadanos, clase inferior o ciudadanos inermes, 5 centurias. Bueno, vamos al ejército. La división solamente se va a hacer a la infantería, porque va a estar integrada por plebeyos, porque la caballería solamente estaba formada por patricios.
Y la infantería se va a dividir en dos. Por un lado vamos a tener a los juniores, que eran menores de 45 años que van a prestar servicio en el exterior, y los señores, que son ciudadanos entre 46 y 60 años, que van a estar destinados a la defensa de la ciudad. Y bueno, la base de la organización esta militar va a servir como base para la tributación y los comicios, porque los impuestos van a recaer proporcionalmente según a la fortuna que se tenga y en la clase en la que van a militar. Ahí está. Y los patricios van a ingresar a la legión porque había una necesidad de desarrollar el ejército. Estoy viendo, tengo unas notas al lado, para no olvidarme nada. Bueno, y Servio Tulio también va a crear otros dos tipos de comicios, que como dijo Patricia, estaban los comicios curiados, ven acá arriba, va a crear los comicios centuriados y los comicios por tribus. Y vamos a pasar a tener en Roma 3 tipos de comicios. Vamos a arrancar con los centuriados, que van a ser creados para conferirles algunos derechos políticos a los plebeyos, y se van a atribuir algunas funciones de los comicios curiados que vieron en el anterior cuadro, que era la declaración de la guerra, elección de funcionarios y jueces. Tienen que tener en cuenta que los comicios curiados, a ver, los tengo más adelante, y alguien está entrando, ahí lo admití, que los comicios curiados van a quedar reducidos en sus funciones a solamente 2, pero van a seguir existiendo, que va a ser entregar el poder supremo ejecutivo a los magistrados que fueron electos en los comicios centuriados, y otra función importante, que son los comitia calati, no hace falta que lo digan así, pueden decir comicios calados, que se van a autorizar. ¿Qué habló? Perdón. Sí. No, dale, seguí. Donde se van a autorizar las adrogaciones y los testamentos, que los van a ver más adelante. Bueno, volvemos para atrás. Los comicios centuriados van a tener la función de votar las leyes y elegir a los magistrados superiores. Es que hay alguien con el micrófono prendido. Y la unidad de votación va a ser la centuria, es decir, se va a votar dentro de cada centuria para poder establecer cuál va a ser el voto de cada una de ellas. Voy al cuadrito, así es más ilustrativo. Primero se va a considerar el voto de los 18 caballeros, y después de todas las clases en orden sucesivo. Cuando se llega a la mayoría, la votación se termina. Lo que vamos a ver es que va a ser muy difícil de que las demás clases vayan a votar, porque van a ver que al ser la mayoría absoluta 97 centurias, van a estar, no van a ser tenidos en cuenta el voto de las clases inferiores, digamos. Ahí. Y, por último, uno de los últimos comicios que crea Servio Tulio van a ser los comicios por tribus, que tienen facultades electorales y judiciales, que para poder constituirlos se va a dividir a la ciudad de Roma en 4 tribus urbanas y los territorios adyacentes en 17 tribus rurales. Y queda una última, que es algunos puntos, digamos, de la comparación con la reforma de Solón. En la guía que se les mandó hay algunos más, que bueno, que ambas van a ser en base a un censo de ciudadanos, que también se les permite el acceso a los órganos de gobierno a diferentes sectores de la ciudadanía. Se van a crear nuevos órganos de gobierno, ya sea que se creaban o votaban leyes, y donde se va a relacionar la centuria o la clase con el aporte que gana el ejército o su ubicación. En Solón, si se acuerdan cuando dieron con Adriana, va a ser en 4 clases y la división según la producción de trigo y aceite. Y acá, como vimos y tienen el cuadrito esquematizado, van a ser 5 clases, más la de ciudadanos inermes, según en un primer momento riqueza inmobiliaria, y por último, después según la riqueza mobiliaria. Ya terminó. Era cortito. No sé si... no, estás silenciada, perdón. Excelente, Leila, dije, excelente, ¿no es cierto? Todos entendieron todo, previo ya
habían leído. No es difícil, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? O sea, las votaciones eran según las clases, o sea que la última clase de plebeya no se la consideraba directamente. Exacto, exacto. Esta reforma siempre se pregunta en los exámenes y lo tienen ahí en las guías y en los trabajos prácticos, relacionado, comparada con la reforma de Solón. ¿Por qué? Solón hace esta reforma a posteriori de la estasis, que era un conflicto. Acá este conflicto también está entre patricios y plebeyos, esta dualidad y este enfrentamiento, que más adelante se transforma en un enfrentamiento armado, está desde los inicios de la fundación de Roma. Este rey elabora esta reforma que mejora la situación de los plebeyos, pero no la soluciona definitivamente. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Silvia. Obviamente, con la votación de las primeras clases se cubre la totalidad de los 97, ¿verdad? ¿Sí? Que era lo requerido para la votación de una ley. Por lo cual, a los plebeyos de menor patrimonio, menor yugadas, no se les tiene en cuenta su voto. Por lo cual, la mayoría de la población no quedó conforme. ¿Se va entendiendo eso? ¿Sí? Y entonces, los que votan, los que pueden acceder en la realidad y no formalmente a votar, ¿quiénes son? El patriciado más rico, ¿sí? Esto tienen que tener como consecuencia, también tienen que saber que esta reforma se hace dentro de la monarquía, también tienen que saber, ahora ponemos el cuadrito de la República, por favor, Ley. ¿El de las instituciones? Que sí, que antes del derrocamiento del último rey, vale decir, antes del cambio de gobierno hacia forma republicana, ya tenemos en Roma las mismas instituciones que teníamos antes, teníamos al rey, teníamos al Senado, teníamos los colegios sacerdotales, y dentro de los comicios hubo un cambio. No solamente comicio por curia, por genealogía, sino que ahora se permitió, con todo lo que acaba de explicar Leila, el rol fundamental en cuanto a votación de leyes, declaración de paz, las decisiones más importantes, la toma el comicio por centurias. Otra forma de organización que incorpora Servio Tulio es por tribus. ¿Sí? ¿Sí? Está. En el año 509 o 510, contábamos hace un rato, que va a ser derrocado el último rey, porque era considerado un gobierno despótico, recuerden que era un patricio también, pero fue derrocado y se instaura una nueva forma de gobierno, dijimos, la república, ¿sí? La república derroca al rey, que queda con facultades solamente de rex sacrorum, esas facultades religiosas, y empiezan a surgir magistraturas. La primera que surge, cuando se derroca al rey, se llama consulado. El cónsul, son dos colegas, una magistratura colegiada, como vamos a ver luego. Por ejemplo, para un caso de invasión o de guerra, un cónsul se queda al frente del gobierno de Roma y otro va a la cabeza del ejército. ¿Sí? También, como lugarteniente o como ayudante, aparece el edil, lugarteniente o ayudante del cónsul. Pero, vamos al otro cuadrito. Ley. No. Ah, ¿cuál? Ahí va a sacar foto, Silvia. Ah, bueno. Pero, perdón, este cuadro lo tienen en el anexo, ¿eh? Sí, lo sé, pero yo mientras me va explicando, yo lo voy anotando y voy a hacer. ¿Vamos bien todos? ¿Vamos bien? Estamos haciendo un recorrido por la historia. Ahora vamos a ver historia de Roma, aparecer la segunda forma de gobierno, república. ¿Qué significa república? ¿Qué significa república? Eso es lo que hay que poner primero, Ley. Vamos a poner en república. ¿Dónde estaba? Todos los cargos. No están en el anexo. ¿Dónde? Cosas de pueblos, que eran cosas de pueblo. Exacto. En forma electiva van a llegar todos los que son considerados ciudadanos a ocupar todos los cargos de las magistraturas y, ojo,
todas las instituciones. Concepto importante, no es lo mismo, que es lo que estamos explicando, magistraturas que instituciones. ¿Sí? Instituciones son, las magistraturas en sí mismas son una institución que reemplazan al rey. El Senado, los comicios son una institución y los colegios sacerdotales. Dentro de las magistraturas es lo que define la nueva forma de gobierno. El concepto de magistratura, ustedes lo tienen, bueno, en Rusomano, lo tienen en todos los textos, y acá, gracias a Leila que nos ayuda, tenemos el concepto destacado está en la guía de lectura. Las magistraturas se definen como cargos políticos en los cuales los titulares, los elegidos, tenían el derecho o facultad y el deber, obligación, al mismo tiempo de desempeñar en nombre de la República Romana actos y funciones con respecto a la ciudadanía con la misma eficacia. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Ahora sí. ¿Qué son las magistraturas? Ahora vamos a los cuadritos que tienen el anexo, página 318, 319 y 320. ¿Se van manejando bien con la bibliografía o se quieren pegar un tiro? Perdón, perdón, el comentario. Y sí, vamos más o menos entendiendo cómo funciona. Sí, vamos. Vamos, todos, además de Silvia, vamos. ¡Ey! Sí, vamos. Y vamos, ahí. ¿Qué hay que saber de las magistraturas? La definición la dijimos recién, que tienen ciertos caracteres, lo dijimos uno, recién lo nombramos. Son colegiadas, que significa lo contrario a unipersonal. Eso es, porque siempre hay dos colegas, ¿sí? La colegialidad quiere decir que un magistrado puede vetar la decisión del otro, porque la decisión tiene que salir por unanimidad. Solo las magistraturas ordinarias tienen colegialidad, se llama derecho de veto, o para decirlo en términos latinos, ius intercessionibus. Lindo suena, ¿no? Ius intercessionibus. Nadie se suicide, no lo quiero que lo estudien de memoria, con decir derecho de veto, que nuestro lenguaje político, jurídico, institucional, ha tomado este término, el derecho de veto, ¿o no? Todo viene de Roma. Roma es el origen, el fundamento y la continuidad. Ah, no. Y seguimos. Otra característica, son temporales o periódicas. ¿Por qué? Se eligen por un año. Las magistraturas ordinarias, que son todas las de esta lista. En cambio, las extraordinarias, como el dictador, el tribuno militar, los decemviros y los triunvirus, duran un tiempo determinado previsto por la ley. Por ejemplo, el dictador es muy semejante al cargo de tirano que ustedes vieron en Grecia, en el mundo griego, ¿sí? A diferencia de la expresión o el sentido que se le da ahora a la tiranía o a la dictadura, era elegido, por ejemplo en Roma, por no más de 6 meses. ¿Para qué? Para que resuelva una situación extraordinaria. Por ejemplo, se me está ocurriendo un ejemplo, vamos a ver si sirve. Si estuviéramos en esta época, estamos en el siglo VI, antes de Cristo, en Roma, y hubiera ocurrido una pandemia como las que todo el mundo está atravesando, habría que haber nombrado un dictador, porque es una situación extraordinaria. ¿Para qué? Para que tomen todas estas medidas. Vieron que están cerrando cada vez más cosas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la gente por ahí no ha tomado noción y aumenta terriblemente el número de casos. Eso hubiera meritado en la antigua Roma el nombramiento de un dictador. ¿Se entiende? De la misma manera que ameritaba el nombramiento de un dictador, coronavirus no tenían ellos, pero bueno, tenían invasiones, tenían amenazas externas. Seguimos. Responsabilidad. La responsabilidad es que cuando terminan su mandato o durante su mandato, siendo mayor o menor la magistratura, debían rendir cuentas, ¿sí? Debían rendir cuentas de la utilización de los fondos públicos y de sus actos. Sigue. Irresponsabilidad o inmunidad, muy poquitas. Vieron que siempre ahora se habla de los fueros y de los diputados y los senadores. Con esto tan antiguo tiene que ver.
¿Quiénes tienen inmunidad? El dictador, mientras duren esos 6 meses de su gestión, porque tiene que tomar medidas extraordinarias. En Francia y en otros países de Europa, no sé si se han visto, lo vemos todos los días, han sacado los tanques a la calle para que la gente tome en cuenta que la amenaza del virus es importante, que es un enemigo como si fuera enemigos que dan batalla. Pero por eso, esas medidas son muy duras porque atentan contra las libertades, obviamente contra la democracia, y bueno, por eso se necesitarían en Roma, vaya a saber, había racionamiento de agua, racionamiento de comida, medidas extremas. Gratuidad, muy, muy importante como característica. ¿Por qué? Porque son cargos honoríficos, lo que se llama cursus honorum. Quiere decir que por el honor de representar a la ciudad no cobran sueldo, son cargos honorarios. Es más, por ejemplo, los cuestores, que tenían que, los ediles, que tenían que organizar las fiestas de la ciudad, todo salía de su peculio. Por lo tanto, en principio, una persona que no tuviera medios tampoco podía ejercer alguna magistratura, ¿sí? Entonces, eran gratuitas, eran electivas. Al principio, la elegían los magistrados salientes, ¿eh? Y después, a partir del siglo I antes de Cristo, con Augusto, que lo nombramos hace un rato, se eliminó lo que sería, podemos decir, el servicio militar obligatorio o el voluntariado, y se establece un ejército profesional. En aquel momento que estamos hablando con Augusto, era para hacer frente a la amenaza de los pueblos bárbaros y la gran extensión del imperio. Entonces, los derechos o facultades sería de todas las magistraturas son promulgar edictos, convocar asambleas, que son los comicios. Las magistraturas mayores, ¿qué comicios convocan? Los centuriados, que tienen funciones más vitales para la activitas o ciudad. Imponer multas, arrestos, pueden consultar a los oráculos o auspicios y pueden vetar. Cuando hablamos de edictos, todos los magistrados tenían edictos. ¿Qué eran los edictos? Los que elaboraban como pautas de su gestión a realizarse durante ese año. De todas las magistraturas, el edicto del pretor, como vimos antes, es fundamental entenderlo porque va a ser lo que cambia el derecho con su edicto, lo que hace desarrollar el derecho de gentes. La 319 que dice, ley. Ahí está. Otra cosa que hay que saber de las magistraturas, todo esto lo tienen en Rusomano, en Kovalyov, en la guía de lectura. Cum imperium sin imperium. Ordinarias, vamos bajando. Ordinarias y extraordinarias, curules, no curules, mayores y menores. Son 4 tipos de criterios para clasificar. Las magistraturas son siempre las mismas. Acá se va a ver qué quiere decir cum imperium. Tiene la facultad de poder hacer cumplir, el imperio era la facultad de poder hacer cumplir con el auxilio de la fuerza pública, si era preciso, sus decisiones. Solamente cum imperium hay pocas magistraturas. Tenemos de las ordinarias a los cónsules y a los pretores, de las extraordinarias el dictador, por todo lo que acabamos de explicar, tribuno militar, decemvirus, triunvir. Sin imperium son las menores, un edil, un cuestor, un censor. Ordinaria y extraordinaria es lo que acabamos de explicar. Curules y no curules tiene que ver, ¿alguien leyó con qué tiene que ver esto? ¿Por qué hacen un lío? Sí. Suena eso. Consideraban inferiores y superiores. Con la vestimenta, profe. También, con la vestimenta. Vestimenta. Tienen túnicas, la túnica rogata, sandalias especiales, los que son curules, y tienen una sillita plegadiza de marfil con incrustaciones de piedras preciosas, muy pintoresco, a mí me gustó mucho cuando leí esto. ¿Para qué? Para denotar que ellos eran patricios. ¿Por qué? Porque había también magistrados no curules que eran los de origen no patricio. La nobleza de sangre patricia siempre, durante todo este periodo tiritario,
estamos hablando de esto, se trató de preservar. Y en el periodo que sigue también. Por último, magistraturas mayores y menores, son todas las demás. No, no está. Las mayores son, ¿qué quiere decir mayores? Las mayores son aquellas magistraturas, miren que son poquitas, las que tienen facultad y atribución para poder consultar a los auspicios. ¿Qué era esta cosa de los auspicios? Era, recuerden que todo este periodo del derecho quiritario, derecho oral, solemne, ritual, mezclado con lo religioso, que el Colegio de Pontífices era el que conservaba los rituales orales, y muchas cuestiones, vamos a la guerra o no, se determinaba por el vuelo de las aves o por el movimiento de las vísceras de los animales sacrificados a los efectos de los auspicios. ¿Y ¿Se qué eran los entiende? oráculos, profe? Los oráculos eran cuando se le hacía alguna pregunta, alguno de estos magistrados, algún dilema, alguna cuestión, vamos a la guerra, vamos a la paz, por ejemplo, un ejemplo, y respondían. También en toda la mitología griega ustedes tienen oráculos, tienen que ver con mitos y leyendas, pero acá los oráculos son sobre todo los magistrados superiores y sin duda los colegios sacerdotales, que establecen supuestamente la voluntad del derecho. Tiene que ver con esa parte que dijimos antes, interpretan el derecho, ¿sí? ¿Qué sigue, Ley? El cursus ¿Qué honorum. sigue, Ley? El cursus honorum. Acá Adri me está poniendo, pongamos el cursus honorum, que entre los decemviros hubo plebeyos, no solamente entre los decemviros. Acabo de decir que todas estas magistraturas, en principio eran patricias, pero lo que vamos a ver ahora, la lucha, la larga lucha que dura durante 2 siglos entre patricios y plebeyos, logra que todas estas magistraturas y las instituciones, hasta el Senado, donde hasta el último momento se resisten los patricios, fuera ocupado por plebeyos. Por último, el cuadro a ver, estoy viendo que son las 17:04. Falta muy poquito, faltará 5 o 10 minutos, pero el que quiere, para terminar estos temas, pero el que necesite retirarse, puede hacerlo, tiene nuestra bendición y nuestro saludo. Que tiene que ir a cursar, yo qué sé. Seguimos 5 minutos más o 10. Requisitos y cursus honorum, dice este cuadrito, es el número 320, página 320. Sí, del anexo. Ajá, muy bien. Me lo sé de memoria las páginas. Y eso que está hace poco. ¿Leyeron todos estos cuadros la gente o no? Silvia, Zulma, Pablo, ¿quién más está? Bianca. No, a mí me ¿leyeron los falta. cuadros? No, sinceramente no, profe. Bueno. No, leí la parte primera, pero esta parte así de estos cuadritos no. Bueno, todos entienden que estos cuadritos no son aparte, no es una cosa aparte. Estos cuadros se refieren a las principales ideas de todo el material que tienen que leer. Eso está claro, ¿verdad? Porque no se abrumen. También tengo que leer los cuadros. No. Es entendible, sí. Los ayudan. Bueno, requisitos para ser magistrado en Roma. Ser ingenuo y sui iuris quiere decir, tenían, ser ingenuo que no tenía que reportar o tener ningún tipo de estigma de esclavitud ni de servidumbre si se remontaba en línea ascendente en su genealogía. Y ser sui iuris quería decir un ciudadano pleno, que gozaba de los 3 estatus: ser libre, ser ciudadano romano y ser jefe de familia. Esos son los 3 estatus. Bien. También haber cumplido obligaciones militares. Se acuerda entonces, como decimos siempre, tanto en Grecia como en Roma, en todas las comunidades antiguas, era un honor defender a la ciudad. También era un honor, un deber y un honor. Y el servicio militar obligatorio era desde los 17 años.
duraba 10 años, ¿sí? Y recién por eso podían acceder a las magistraturas a los 27, después de cumplir con el servicio militar. Acá están explicitadas estas edades, por lo que contamos antes, es a partir de Augusto, del siglo I, y están para cada una de las magistraturas. Orden de mérito. ¿Cómo se organizan las magistraturas? De la más baja a la más alta. Edil, para ser edil, la edad mínima 27, cuestor, para ser cuestor un poco más, 30, tribuno de la plebe, para ser tribuno de la plebe, ¿sí? Ya se requiere 40 años, lo mismo que para el pretor, para ser cónsul, la más alta magistratura de la República, 43 años. Esto de las edades, visualícenlo con las edades que establece nuestra Constitución para ser senador, para ser diputado, para ser concejal. ¿Sí? De acá tomamos la base de nuestro sistema institucional, no solamente de nuestro derecho. ¿Sí? ¿Qué más iba a decir? Fíjense, la expectativa de vida, cuando cumplían con su mandato, por ejemplo, de un año de cónsul, un año duraban, ¿no? Pasaba a integrar, ahí sí en forma vitalicia, era la única de las instituciones vitalicias, pues los colegios también, el Senado. También piensen que en esta época, en la antigüedad, la expectativa de vida, o sea, 43 años, podía ser cónsul. A los 44 ya era considerado un senex. ¿Qué es un senex? Un anciano. ¿Sí? Un anciano. Fíjense cómo ha cambiado la historia de la humanidad para bien, la expectativa de vida, los avances de la ciencia, que ahora tenemos gente con una sobrevida, una vida muy plena, más de 80 años, gente de 90, y esto era impensable en la antigüedad. ¿Cierto? Por epidemias, por guerras, por lo que sea. Colegios extraordinarios, triunviros, campesinos, dependientes, listo. Otro cuadro. Vamos. No, el que sigue no. Lucha de clase. Sí, la lucha de clase. Primero. Sí, estoy leyendo todo. El primero. El último tema que vamos a ver quiénes están, quiénes se han quedado con nosotros. Hay 27 personas. Ahora que quiero ver la pantalla completa, muchos tenemos. ¿Vamos bien o estamos haciendo muy rápido? Muy rápido vamos a hacer. Pero quiero saber si se va entendiendo, si hay preguntitas. Antes de seguir, profe, una consulta. Pablo, te escucho, dale. ¿Cuáles eran los 3 estatus que tenía que cumplir como requisitos? Que no lo llegué a copiar. Sí, Pablo, lo dije muy rápido. Son el status libertatis, status civitatis y status familia. Dicho en castellano, había que ser hombre libre, status libertatis quiere decir eso, ciudadano romano, eso quiere decir status civitatis, y había que ser, sui juris, padre de familia, ¿no? Padre de familia, exacto, o sui juris, un pater, básicamente. Lo dije rápido porque hoy no vamos a desarrollar ese tema, claro, se lo vamos a ver en la siguiente clase, que habla de status libertatis, de los 3 estatus. Hoy es para que ustedes se ubiquen quiénes podían en la historia de Roma ejercer cargos políticos. En principio solamente los patricios. Imagínense que los plebeyos, como no estaban dentro del derecho patricio, ni estatus tenían, pobre. Porque no eran considerados ciudadanos romanos, profe. No eran considerados ciudadanos romanos los plebeyos, y por eso, en el año 494, fíjense que poquito tiempo después de que se derroca al rey, porque dijimos 510 antes de Cristo, se derroca al rey, sobreviene una lucha armada y un enfrentamiento armado entre los 2 grupos de población que venían existiendo en Roma, patricios y plebeyos. ¿Por qué sucede en este momento? Ahí Kovalyov lo cuenta con detalle, y no sucedió antes. Bueno, no hay que olvidarse que han crecido en número y han crecido en derechos. La parte más rica de la plebe ya tiene el poder de las armas. ¿Por qué? Porque integran las centurias, o sea, el ejército. Ojo.
desde la reforma de Servio Tulio. Y no solamente el ejército, sino que también integran. Suman para la votación en las centurias, ¿sí? Por lo tanto, han crecido en número y un tipo de riqueza distinta. Si bien los patricios se basan en la riqueza inmobiliaria, por eso las yugadas, y en la propiedad gentilicia de la tierra, los plebeyos generalmente se dedican a la artesanía y al comercio y empiezan a generar fortunas, pero son fortunas mobiliarias. Aparece el dinero, la moneda acuñada, que en los primeros tiempos no existía, ¿sí? Si las transacciones comerciales se hacían con aesrudes o el metal no acuñado. Acá empiezan a cobrar fuerza y sobre todo instrucción, conocen nuevas alternativas y en el 424 deciden que ante la cantidad de problemas que hay, van a irse al monte con toda su familia, sus armas, y dejan desguarnecido al ejército romano, porque ellos se integraban en el ejército, primer centuria, y estaba en una época estratégica o crítica porque se venían las invasiones de los otros pueblos enemigos de Roma. Así se inicia, digamos, esta es la mecha que inicia la lucha de clases o lucha entre patricios y plebeyos en forma armada. Ustedes todo esto lo ven, lo leen en Kovalyov, ¿lo leyeron o no lo leyeron? No sabemos. Bueno, lo leen después de hoy. Está en Rusomano y está en la guía de lectura. Acá simplemente vamos a plantear lo fundamental. Demandas plebeyas y cómo se resolvieron. Bajamos un poquito ley. 5 problemas son los fundamentales que motivan a los plebeyos a iniciar esta lucha. Lucha armada que duró con periodos de calma y periodos de tensión armada, casi 2 siglos. Primer cuestión, igualdad de derechos políticos. Segunda cuestión, que se pase por escrito el derecho, que era consuetudinario. Tercera cuestión, la abolición de la esclavitud por deudas. Cuarta, igualdad de derechos civiles. Quinto, acceso a la tierra pública. ¿Sí? Esas son las 5 cuestiones que no se deben olvidar. Esas cuestiones van a marcar todo el desarrollo del derecho posterior y sus instituciones. La primera, es claro, ¿qué querían en cuanto a derechos políticos? Acceder a todos los cargos, magistraturas e instituciones. ¿Lo lograron? En el cuadro de al lado ven, sí lo lograron, pero no fue fácil. Llevó 2 siglos de lucha. La primera magistratura que se crea exclusivamente plebeya, todos habrán leído, que se llama tribuno o tribunado de la plebe, ¿sí? Era exclusivamente plebeya, tenía como función también exclusiva la defensa de los intereses plebeyos, y era considerado sacrosanto en el sentido que no fue fácil para los plebeyos acceder a este cargo y después de accederlo, que fuese respetado por los patricios. Porque por una cuestión de presión ante la amenaza de los enemigos, ceden los patricios, pero nunca estuvieron de acuerdo con que las decisiones del Estado las tomen gente que no pertenecía a la genealogía. ¿Vamos? Derecho escrito. Dijimos que era conocido y aplicado solo por los patricios. ¿Cómo se resuelve? Con la famosa ley de las 12 tablas. ¿Sí? Se sanciona en el 451 y 450 antes de Cristo. ¿En qué siglo estamos, Zulma? ¿Estás con nosotros, Zulma, o te fuiste? No, estoy acá. Contanos. ¿En el siglo V? Antes de Cristo. Ay, sí, pero lo dice ahí. Muy bien, pero sí. No, tuve en cuenta lo que dijo Adriana de sumar un número más al primero. Exacto. Claro. Perdone. No me había dado cuenta. No es para molestar, Zulma, es para a ver. No, por favor. Hago una pregunta, profe. Cuando hace referencia al derecho escrito, que dice el derecho era consuetudinario y era solamente conocido y aplicado por los patricios, ¿a qué se refiere cuando dice consuetudinario? Que era oral, que surgía de las costumbres. Todo lo que venimos explicando de antes. Ok, no quería decirlo de las costumbres porque seguro que meto la pata, pero... Bien. Sí, digo, es lo que
Por eso. Es lo que vimos en el primer cuadro. Característica del derecho utilitario es que surge de las mores maiorum, ¿sí? Por eso, esta lucha de clases o lucha entre patricios y plebeyos va a terminar a fines del siglo III, y si ustedes se acuerdan lo que vimos al principio de la clase, el siglo III marca el paso hacia nuevas formas, o sea, hacia el periodo del derecho de gentes, ¿sí? ¿Estamos? Porque el derecho va a pasar a ser escrito. Sí. Pregunta Sara. ¿Sara preguntabas? ¿O Bianca? ¿Quién pregunta? Plebeyo y patricio no se podían casar, los plebeyos y los patricios. Sara, matrimonio no. ¿Sos vos, Sara? Sí. Bueno. Sí, soy yo, profesora. Le hago una pregunta Sara, a los plebeyos. Sara, espera que no llegué ahí todavía. Quiero que quede claro, el derecho escrito se soluciona con la sanción de la ley de las 12 tablas. ¿Qué fue la ley de las 12 tablas? Pasar por escrito el derecho patricio. ¿Solucionó problemas de los plebeyos? No. Porque uno de los problemas era el que sigue, una demanda histórica. Los ciudadanos romanos que no podían pagar sus deudas caían en lo que se llamaba manus injectio, que no era otra cosa que caer en esclavitud por deudas. Hasta podía llegar el acreedor a matarlo, cortarlo en pedazos y al principio venderlo como esclavo fuera de Roma si no llegaba a pagar la deuda. En la tabla 3 de las 12 tablas no solo que no solucionan este problema, sino que ponen por escrito cuál era el rigor de la manus injectio. Las 12 tablas, dijimos recién, era en el siglo V, ¿sí? Al principio de la lucha de clases, en el 451. ¿Se resuelve este problema? Sí. ¿Pero cuándo? Fíjense. Después, en el siglo IV. ¿Estamos? Muy parecida esta reforma a otra de las reformas del Solón, ¿cierto? Que vivieron con Adriana, y que es la abolición de la esclavitud por deudas. Ahora miren lo que decía Zulma. ¿Qué reclamaban también los plebeyos? Poder casarse con patricios. Claro. Derechos civiles, tiene que ver con los derechos civiles. ¿Qué decían los patricios al respecto? No. No querían saber nada, porque era mezclar la pureza, miren, de la sangre patricia con la sangre plebeya. Esta medida, este reclamo, fue resistido hasta que en esta lucha por la igualdad, en el 445 a.C., se logra, a través de la ley Canuleia. Yo acá lo que les hice es un esquema de las demandas y cómo se solucionan, porque todo esto está en el capítulo 8 de Kovalyov, y habla de un montón de leyes. Estas son las principales. Por último, un reclamo muy importante que hacían los plebeyos era poder acceder, en cuanto a la igualdad, al usufructo para poder cultivar y para poder hacer pastar a los rebaños. No sé si queda claro que este periodo tan antiguo se refiere a una economía tipo pastoril, ¿sí? Agrícola y pastoril. Entonces la tierra, por ese nombre raro, tierra demanial, quiere decir la tierra pública, era tierra del Estado romano, estaba fuera de la ciudad de Roma, rodeando Roma, 5 millas, era una tierra muy fértil y podían utilizarla mediante sorteos y solamente como poseedores, quiere decir, usarlas y usarlas, porque era de todos, pero de todos ¿quiénes? ¿Quiénes eran todos? ¿Quiénes eran todos? Solamente los patricios eran todos, no los plebeyos. Este reclamo se logra al último momento de la lucha. Están preguntando si después... Bianca, Capucho, todos los cuadritos, Bianca, te vamos a subir. El otro, todos, a vos y a... Ok. Sí. ¿Se va entendiendo esto? ¿Cómo lo logran? Al final lo logran. Porque Roma logró conquistar más territorios y con esos territorios cubrieron esta demanda. ¿Se entendió? Sí. Profe, entonces en este momento de la historia de la vida de Roma, digamos, todos los habitantes de Roma en ese momento se regían por lo que decían los patricios. Sí, señora. Okay. Exacto. Por eso es importante esta lucha, porque es una lucha para igualar derechos y que quienes son habitantes sean considerados también ciudadanos.
O sea, esto lo tienen que ver en relación con la reforma de Solón. Y yo no le profe, pero con respecto al usufructo de los patricios, digamos que ellos tenían solamente ellos el privilegio de usufructar la tierra, ¿y los plebeyos entonces de qué vivían? ¿También de lo que podían generar con la tierra, con los animales? No. No, comentamos recién, y si uno lee el material, ve la gran diferencia, una de las grandes diferencias es, además del tema de la genealogía, es el tema de el heredium, el tipo de propiedad que tienen los patricios. Se basan en la propiedad exclusiva, donde no ni siquiera intervenía el Estado, de un territorio que es el heredium. Es la casa donde vive el jefe de familia, los hijos, y tienen un territorio exclusivo de huerta, de pasear animales, pero es un territorio para hacerlo intensivo. Para poder cultivar, tiene que ir al ager publicus. Y además, la base de la economía de los patricios es la agricultura y la ganadería en este momento. Y recién comentamos la base de la economía de los plebeyos, ¿cuál es? El comercio y la artesanía. Por eso se define diferente el tipo de riqueza. Y eso es lo que también contaba Leila de haces, que viene a posteriori, ese tipo de riqueza, y las yugadas. En los primeros tiempos, las yugadas y la tierra era la única fuente de riqueza. Sí, Bianca. Artesanías. No, ¿Y Bianca, qué más era? De patricios. Comercio. No, de plebeyo. Plebeyos. No. ¿De patricios qué era? Vámonos. Los patricios, la tierra, agricultura y ganadería. Claro. ¿Está? Plebeyos. Profe, yo tengo una pregunta. Tierras. ¿Qué dice Bianca? Entonces, ¿la solución a la demanda del derecho escrito son la ley de las 12 tablas? Sí, señora. Ahora la vamos a ver. Perfecto. Gracias. ¿Está? Sí. O sea, los plebeyos durante derecho escrito, que es el derecho consuetudinario patricio, de la misma forma que sucedió en Atenas contra Con, lo que se pone por escrito el derecho consuetudinario aristocrático. Sí, ahora lo vamos a explicar bien con el cuadrito de las 12 tablas. ¿Se entiende entonces? Los plebeyos no pueden basar su economía o su riqueza en la tierra. ¿Por qué? Porque simplemente no poseían tierras. Claro. ¿Se dan cuenta? Su actividad económica era otra. Bueno, ahora vamos al cuadrito de las consecuencias de este enfrentamiento, de la lucha entre patricios y plebeyos. Y Pensé por que iba último, la de las 12 tablas. Y por último, la de las 12 tablas. Bueno, Como ¿lo ven? quieras, haz lo que quieras, Ley. Pon el que quieras. No, quería saber si lo veían. No. Yo Consecuencia. veo el de recién, veo. A ver. Sí, está el que pusiste recién. Porque total era un Word, o sea, era cambiar de una a otra. Acá está. Bueno. Ahí está. Y todo esto es lo que comentan los autores y lo tienen en el material. ¿Qué resultados o qué consecuencias trajo esta lucha o este enfrentamiento? Primero, la liquidación, esto es lo que dice Kovalyov, justamente, de la República Oligárquica Patricia, basado en la gentilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se podía votar, ocupar cargos en el gobierno si se provenía de una familia patricia. ¿Ok? Segundo punto, se crea a partir de este momento una nueva forma de Estado. Es un Estado democrático, ¿por qué? Porque todos los cargos, dijimos, van a ser ocupados por los ciudadanos, ciudadanía ampliada ahora a los plebeyos que estaban excluidos antes. Y esclavista, ¿por qué? Porque a partir de ahora, Roma, durante todo el periodo que vamos a ver a continuación, que es el derecho de gentes, abolida la esclavitud de los nativos, que ya lo vieron con Adriana, lo vimos en Babilonia, lo vimos en Hebreos, se van a tomar por las guerras de conquista esclavos extranjeros, con una situación o naturaleza jurídica totalmente diferente. Es un esclavo de mercancía, es un esclavo que se compra y vende en mercados esclavistas. Y los ciudadanos romanos, aunque sea el más pobre,
de los plebeyos, que ya para el segundo periodo se desdibuja y se pierde esta noción que tenía que ver con si eras plebeyo o patricio. Ahora, a partir de ahora, hasta los más pobres en Roma podían tener un esclavo. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedad esclavista, donde la esclavitud es forzosa, ¿qué pasa? No cobra ningún sueldo, a diferencia de un esclavo nativo. ¿Sí? Analogía de la esclavitud por deudas con la reforma de Solón en Atenas. Después, si Adri quiere comentar algo, y generó cambios hacia el nuevo periodo, que es el Ius Gentium. Por eso, como conclusión, tanto en Roma como en Atenas, se desarrolla a partir de ahora una nueva forma que es la sociedad esclavista. Siglo V, IV, en Atenas con las reformas de Solón, y a partir de este momento en Roma, esa lucha que había antagonismo entre libres y esclavos, ya no se plantea entre ciudadanos de la misma polis, porque hasta ahora podía caer en esclavitud un ciudadano romano. No se plantea así, sino que se va a plantear entre nativos y extranjeros. ¿Dudas? ¿Preguntas? Adri. No, estaba pensando que las características de la sociedad esclavista y que justamente los esclavos mercancías van a ser la base fundamental de producción con posterioridad a la ley Poetelia Papiria, ya que en la ley de las 12 tablas no se abolió la esclavitud como pedían los plebeyos, sino, como bien dijo Patricia, fue a posteriori con una ley. Y desde ese momento asistimos a la creación o a la configuración de Roma como una sociedad esclavista. Y por último, y para que todo el mundo sea muy feliz es lindo Roma, estudiar Roma. Bueno, en fin, esta imagen que ustedes tienen acá es la ley de las 12 tablas. Las 12 tablas estaban escritas en piedra en su momento original. Al sancionarse, se sancionaron 10 primeras, se crea un grupo de magistrados especiales, que eran los decemviros. Los primeros 10 elaboraron 10 tablas, eran todos patricios. Como había cuestiones por resolver aún, y el malestar, porque no estaban incorporados los plebeyos, se incorporan funcionarios o decemviros, que viene de las 10 tablas, decemviros, 12 después, plebeyos. Estas 12 tablas, decíamos, estaban escritas en piedra, originalmente se pintaban de blanco y las letras en roja, el color rojo. Cuando el semvirato, los decemviros funcionaban, lo vimos hace ratito, son una magistratura extraordinaria, porque cesaron todas las otras hasta que terminaron de redactar las leyes. Y acá simplemente tenemos ¿qué dicen las 12 tablas? Las 12 tablas, acá lo presentamos porque surge en este momento histórico, surge en el marco de la lucha, surge como respuesta al reclamo por el derecho escrito, que fue el reclamo de todos los pueblos o de todas las sociedades, un reclamo popular, un reclamo democrático, para que el derecho, bueno o malo, sea conocido y que la gente sepa a qué atenerse. Este derecho escrito tiene 12 tablas. En la primera, procedimiento judicial, acciones de la ley. Ahí es lo que le estaba diciendo Adriana. La vieja institución que la tenían los patricios desde los primeros tiempos afectaba más que nada esta esclavitud por deudas, así se llama manus injectio, a los plebeyos. Hasta que en el año 326, después de ser sancionadas las 12 tablas, se elimina la esclavitud por deudas con la ley Poetelia Papiria. La cuarta y la quinta, derecho de familia. La sexta, derechos reales y propiedad. La octava, derecho penal. La novena, derecho público. La décima, derecho sacro. Y la 11, se prohíben los matrimonios entre patricios y plebeyos. Recuerden que esto es el 451. En el siglo siguiente la ley canureña los permite. Y finalmente la Prinoris Capione. Todos
estos temas, yo quise que lo visualicen, porque todos estos temas van a ser tratados en las clases siguientes, las instituciones. Finalmente terminar diciendo que es muy importante leer la fuente jurídica. En las 12 tablas dieron el fundamento del derecho escrito. Si bien no resolvieron en su momento todas las demandas, después resuelve por lo menos que se pasa por escrito y constituyeron la base de todo el derecho romano posterior. ¿Sí? Vean ahí lo que dice Kovalyov, hay contradicciones, porque por ejemplo está el talión por un lado, en cuanto a derecho penal, y por otro lado está la composición, que son dos sistemas diferentes. También está la venganza de sangre en un momento, habla por ahí de que hereda el hijo varón mayor, y en otro lado permite el testamento. Hay contradicciones en las tablas, y la explicación es que reflejan justamente esa tensión que hubo entre patricios y plebeyos, y que los plebeyos presionaron de tal modo que los patricios hubieron de ceder. Y esta es la historia que llegamos hoy siendo 5:32, y muy bien los valientes que se quedaron hasta esta hora. Yo si no hay más dudas, me despediría. Si alguien quiere preguntar algo, escuchamos. O comentar, o lo que sea. No, yo por hoy no, yo les agradezco. Una linda clase. Silvia, te quedaste cansada, vos y todos, ¿no? Sí. Mucha info, mucha. Pero linda. No, pero muy linda. interesante, muy Sí, interesante. muy linda, muy interesante, sí. Así lo tienen Sí, que la verdad que estudiar. Y A ver, entendible. cuando Entendible. ustedes se ponen con todos esos textos, así dicen, ¡ah! Se quieren morir. No, despacio, tranquilo. ¿Sí o no, Bianca? ¿Te querés Sí, suicidar? totalmente, me quiero matar. Agostina, todos se quieren. Luana, no sé dónde está, pero también se fue a suicidar. No, Luana, Juan Pablo Ruiz, no. A ver, todo el mundo ha sobrevivido a Roma y ha sobrevivido a la Facultad de Derecho. Por eso, el lema, el hashtag es, seamos felices. Estamos estudiando Roma, que es la base de nuestro derecho. A ver, ¿alguna preguntita o nos despedimos? Recordarles que el viernes no tienen clase. Sí, mira bueno, que ok. otro motivo para Mirá ser si no me felices. mirá si no me quedaba. Mirá lo que yo me No nos quedábamos, nos preguntaba. perdíamos todo eso. No, sí. No, hay paro, ya avisaron de la COAT, que es el sindicato de docentes, que hay paro jueves y viernes, por el tema Bien. salarial, fundamentalmente. Hoy le íbamos, Bueno, por otras ya le íbamos a publicar. Te los vamos a publicar a Gracias. todos, pero miren qué otro tema más para ser feliz. Ese, Sí. ¿o no? Yo lo que estaba pensando, me preguntaba, entonces, el habla de ellos, que era latín, hablaban en latín. Sí, sí, Porque sí. después, claro, porque digo yo, después habrá venido esa derivación de lo que es el italiano y todo lo demás, va. Sí, pero eso que se tiene me que ver ocurrió. con las lenguas romances, mucho más adelante. Claro, mucho La después. modificación Ya lo Claro, veremos. que se me Está ocurrió bien. porque todo está en latín. Porque también nosotros tenemos herencia del latín que proviene de la Claro, lengua es un romance. derivado. Por Sí. supuesto, Sí. muy bien, que lo vamos a estudiar, sí, así como el derecho. Vale decir, la pregunta de Silvia es oportuna porque nuestro tecnolecto o nuestro vocabulario tiene muchas palabras vinculadas con los orígenes romanos. El tecnolecto jurídico, ni hablar. Cuando uno dice, a ver, gobierno de facto, ¿qué quiere decir un gobierno de facto? Todos sabemos. Sara, Juan, Franco Valdebenítez, ¿vos estás ahí? No te conozco la carita, Franco, me parece. ¿Tenemos una cámara o no? Bueno, a ver, no quiere, no importa. Gobierno de facto, ¿qué significa? ¿Es una palabra en latín o no? Lo contrario a gobierno de iure. ¿Qué es? Un gobierno de facto es el que toma el poder ignorando la Constitución. Las dictaduras militares, por ejemplo. Por la ¿Sí fuerza. Tomando o por la fuerza. exactamente, de forma violenta.
¿Y gobierno de iure qué es? De derecho, pero son vocablos que se utilizan en la actualidad, ¿sí o no? ¿Y qué significa un gobierno constitucional? O sea, que el latín también es bello, hermoso, ¿o no? Digo yo. Sí, lo que hay que, sí, pero algunas palabras, o sea, uno la entiende, pero otras, claro, como derivado, sí, me doy cuenta que sí, que es una derivación todo eso, pero sí, me parece un poco difícil, pero bueno, sí. Hay una institución que vamos a estudiar en los días venideros, que es el matrimonio. Ah. El matrimonio, hasta los rituales, la forma de celebrar los matrimonios en la antigua Roma, las tenemos hoy en día, no sé si saben eso. Es muy curioso. Un año cuando había presencialidad y donde había más tiempo, creo que era anual la materia todavía, ¿verdad? Leila no lo vio a eso porque es chiquita. No, pero Adri y los demás escritos sí, hicimos una representación teatral. Pero me contaron, estuve al tanto. De la Conferratio. ¿Cómo era un matrimonio en los primeros tiempos de Roma? No solamente para que lo visualicen y todo lo que tenemos en la actualidad, como rastros de eso, sino para que internalicen que los actos jurídicos en Roma no tenían validez si no se realizaban en forma teatral. ¿Y cómo era? Quiritario. Quiritario. ¿Cómo era? Bueno, se llama confarreatio. Qué nombre difícil, ¿no? Pero ¿qué significa? Tiene 3 pasos. Primero, en la casa del padre de la novia, donde se despide de su familia. Después hay todo un camino en donde la novia, vestida de blanco, escuchen, de blanco. Muchos piensan que está vinculado a la pureza, el color blanco, pero el color blanco era el color sacramental de todas las ceremonias en la antigüedad, sobre todo en la antigua Grecia y Roma. La novia tenía que tener una corona de flores, que también tenía un significado ritual, y la cara cubierta por un velo, que también tenía un significado ritual. Y era trasladada desde la casa de ella, de su pater, digamos así, hasta el nuevo hogar, que es la casa del novio, con cánticos, con un carro lleno de flores, como el auto donde va la novia y saca la foto. Sí. Y la acompañan los amigos, los familiares, y llega, antes de entrar a la puerta de la casa de la familia del novio, tiene que hacer algo el novio. Mi parte favorita. A ver, contala, Ley. No, tiene que... Pero me cansaba mucho con tantas similitudes, pero bueno. Es impactante las similitudes. ¿Qué Somos se ve? romanos. ¿Qué? Somos romanos, ya está. No, a ver. En todo. Los novios tenían que alzar a la novia. Esa costumbre, las películas antiguas o algunas series muy románticas todavía, se ve que al novio la alza. Y uno cree que es porque es romántico. No, viene de la costumbre antigua que la novia no podía atravesar el umbral de la puerta porque los dioses domésticos podían ofenderse. Mira. Entonces se simula un rap. Perdón, ¿quién dice cómo no lo grabaron? Yo diría que... Lo hicieron en la Pablo, facultad. no La alcancé verdad- a leerlo. ¿Cómo no grabamos esa experiencia que hicimos? Juan, preguntaste Es que vos sabés no nos que... dimos cuenta. Qué mal, creo que ni fotos tenemos. Pero a ver, podemos No, ni hacer... fotos quedaron, porque estábamos todos incluidos, ¿no? Hugo estaba vestido con la toga, Matías también, Ligia era la novia, nosotras estábamos también vestidas. El novio, el que hacía de novio, que era un escrito, ese día se había enfermado. No, era un alumno. Entonces, como se había... No, se había enfermado.